Porque vamos a hablar del líbido, de la libido en una mujer madura. Efectivamente, mi querida Vero, me voy a permitir leer un fragmento de este poema que dice: después de soñarte y despertar entre tus brazos, no hay poema más bello que tu exquisita desnudez. Hoy vamos a platicar con Lourdes Cardona Moreno, quien nos viene a platicar efectivamente acerca de esto, cómo se modifica la libido de una mujer madura. No sabes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente tema que ya fuera del aire estábamos platicando. Yo te decía que acaba de leer un artículo donde decían que la mujer entraba en plenitud a partir de los 40 años. Entonces, yo no sé qué tanto de cierto hay en esto. Es una realidad. Cuando nosotros hablamos de lo que es la libido, tenemos que entender en primer lugar a qué se refiere la terminología, claro, para que podamos de lleno entrar con ganas, porque a eso se refiere. Se refiere de por qué la mujer pierde las ganas o el interés por el sexo. Y entonces en este momento, ya cuando tenemos definido en qué momento puede suceder, es muy variable. Hay personas que muy jóvenes definitivamente renuncian a tener ya relaciones sexuales porque no han sido gratas, porque han tenido violencia dentro del contexto familiar, y hay otras situaciones en donde la mujer define que no ha sido gratificante para ella iniciar una relación sexual. Entonces hay muchas cosas que tenemos que considerar, pero bueno, la vamos a ir desmenuzando poco a poco para que el auditorio y la gente en casa pues tenga esta información y además los tips más importantes para decir, bueno, qué me está pasando, tomar conciencia y ver qué es lo que realmente puedo hacer y qué es lo que no. Entonces la libido son las ganas de tener sexo. El deseo. El deseo sexual. Entonces puede haber diferentes como niveles, tal vez algunos nacieron o algunas nacimos, ¿no? O nacieron, todo lo que decir yo, pero que sin la libido o un poquito más, o algunas con la libido muy altas. Pero cuando hay personas que se nacen sin la libido, definitivamente. Hay personas que son asexuales, que no tienen en su contexto una idea de necesitar tener una relación sexual, y que para ellos desde un inicio no es algo que les parezca algo que les llame la atención o que quieran desarrollar de alguna forma. Okay. Entonces, sí es como importante. En primer lugar, yo siempre les digo, cuando uno tiene que resolver algún cuestionamiento en la vida, uno tiene que entender en dónde estoy parada en el momento en el que me estoy sintiendo afectada. Tenemos que reconocer. Lo primero que hay que hacer cuando hay un problema es saber si lo tengo o si es un problema. ¿Cuándo realmente es un problema? Porque muchas veces no es un problema que exista, es un problema que pensamos que existe. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, tenemos diferentes formas de interactuar en la vida. Habrá gente que tenga necesidad de tener contacto sexual con mucha frecuencia, habrá gente que no necesite con tanta frecuencia, pero lo que yo les quiero decir el día de hoy como un mensaje importante es que no se trata nada más de pensar que hay una normatividad que es aplicable para todos los géneros. Exacto, por eso te preguntaba si había sin nada y mucho, y cuando dejabas de tener como un poco de deseo, entonces realmente ya había un problema, y por dónde venía ese problema. Claro, y podríamos decir de entrada que se puede llegar a tener muchos deseos y sin embargo no tener orgasmos. O sea, decirle a la persona, yo sí quiero tener una relación sexual, quiero sentirme identificada con mi pareja, quiero estar en ese contexto, sin embargo no me parece tan gratificante porque no estoy teniendo esta respuesta que yo espero como culminar. Entonces, como que tiene mucho que ver el tener deseo, el llegar a una relación sexual, o a veces el no tener el deseo por sentirse frustrado porque no se llega. Se dice, por ejemplo, que una mujer está preparada para estar en una intimidad 20 minutos antes de que exista la penetración. O sea, es decir, que necesitamos un juego, un escarceo amoroso, un sexo, que es el más interesante para todas las mujeres, que tiene que establecerse desde mucho antes, de tal forma que no nada más es llegar y a los 10 minutos ya estoy lista. No, la mujer necesita una preparación previa, más o menos de 20 minutos, para que su estado realmente esté listo, preparado, dispuesto para esta bienvenida al amor. Entonces, tendríamos que decir en un momento determinado que sí hay
diferencias. El hombre está siempre con ganas, más dispuesto, más interesado tal vez, más desinhibido. Entonces, no porque tengan diferentes formas de estar hablando del sexo o de estarlo practicando, quiere decir que haya un desinterés. Hay un desequilibrio, pero nada más es en la respuesta sexual. No es tanto así en un momento dado en lo que sucede fisiológicamente. También hay que ver en la parte intelectual y hay que considerar que hay muchos factores que modifican la libido. Lourdes, híjole, tenemos bien poquito tiempo para seguir hablando de este tema, pero creo que es muy importante algo que tú mencionaste. Bueno, las mujeres finalmente pasamos por diferentes etapas hormonales y físicas que nos van modificando la libido. Sin embargo, bueno, saber que finalmente son pequeños baches que podemos pasar, que se pueden superar y que finalmente puedes llegar a un disfrute máximo de tu sexualidad, ¿no? Claro. En cualquier etapa de tu vida. Quiero, antes de despedirnos rapidísimo, agradecerte muchísimo. Hay unos discos que nos hizo el favor de regalarnos, que van a poder tener ustedes por ahí en casa, que trae un poquito de poesía, de lo que yo les leía hace un ratito, poesía erótica y de disfrute, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, de verdad. Y lo más importante es estar que regrese en contacto con nosotros, contigo mismo, para saber qué está pasando con tu cuerpo y así poder tomar la solución en tus manos. ¿Qué les parece si nos vamos con Pau? Regresamos. Muchísimas gracias.